Radio Vigía y a todos sus radioescuchas. Para nosotros este avance es muy importante, pero insistimos todavía, exhortamos a la Asamblea a que le dé la priorización de caso a esta normativa tan urgente y necesaria, sobre todo en este momento de pandemia en que hemos tenido que usar masivamente la tecnología y sin embargo todavía hacen falta estos principios y derechos que nos garanticen a los ciudadanos poder estar tranquilos cuando usamos de ellos. ¿Por qué es urgente y necesaria esta Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, doctora? Si ya teníamos muchos años de retraso en comparación con nuestros vecinos de Latinoamérica, en especial Perú y Colombia, respecto de una normativa que regule cómo los responsables de tratamiento deben manejar información personal de sus usuarios, de sus clientes, de los ciudadanos. Ahora con la pandemia, que hemos usado masivamente las tecnologías, que estamos haciendo teletrabajo, que estamos haciendo teleeducación, que compramos a través de plataformas en línea, que nos dejan productos en la puerta de nuestra casa, que usamos banca virtual, que usamos servicios estatales, tenemos una mayor proliferación de la captación de información personal, de la captación de esos datos. Y estos responsables, que son estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que usan la información para poder darnos este servicio, deben tener reglas claras que deben cumplir para garantizarnos que nosotros, los titulares de los datos, las personas que estamos detrás, que somos la información misma, podamos sentir que estamos protegidos tecnológicamente, que se garantizan nuestros derechos de acceso, rectificación, anulación y eliminación. Todo esto es sustancial en este momento. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se encuentran dentro de este gran proyecto? Los elementos son devolverle la titularidad, devolverle la decisión sobre la información a la persona. Que yo decida a quién entrego, para qué le entrego, con qué finalidad la información. Y que los responsables de tratamiento, las empresas públicas o privadas, el Estado, los particulares, que manejan información personal, que tienen bases de datos donde hay datos personales, sepan que deben respetar mi decisión y por lo tanto solo usar la información para aquella autorización que yo le di. Además, garantizarme que van a cumplir con principios como el de calidad de la información, como el de seguridad tecnológica y derechos fundamentales, para que yo como ciudadano tenga la certeza de que si hay un dato erróneo, puedo exigir su actualización y me resuelvan de forma inmediata. Que no me impidan con eso el acceso a un crédito, que no me llamen de manera excesiva sin que yo haya autorizado, que no exista esta percepción de que otro sabe más que yo de mí mismo, cuando yo debo tener la seguridad de a quién compartir la información y para qué. Ahora, en el debate que se desarrolló en la Asamblea Nacional, ¿cuáles han sido los puntos polémicos que se trataron dentro de este proyecto? Bueno, se han discutido sobre varios temas, sobre todo hay una confusión entre si esta normativa va a afectar o no redes sociales y va a afectar la opinión. Hemos aclarado y determinado que todo lo que se refiere a noticias falsas y lo que se refiere a opinión de los ciudadanos en redes sociales no se regula en una ley de protección de datos personales. Y si es que en algún momento el legislador pretende hacerlo, tendrá que hacerlo en una ley de comunicación que nada tiene que ver con esta normativa. Lo que sí es importante es saber que para que una persona pueda ser perfilada. ¿Qué quiere decir perfilada? Que se recojan todos sus datos personales a tal punto que se sepa todas sus características y que incluso puedan llegar a ser conocidas por terceros para producir manipulación, como pasó en el caso Cambridge Analytica. Ese perfilamiento debe estar regulado para que el titular sepa que alguien lo está perfilando y que por lo tanto ese titular de los datos sepa cómo recibir la información y tener suficientes elementos de análisis para diseccionar y para tener suficiente ámbito discrecional para decidir cómo receta una información que sabe de antemano que está orientada o dirigida porque ya ha sido perfilado. Ahora bien, ¿ha habido la participación también de otros entes, de otras entidades, doctora?
Sí, y los otros entes, hay varios participantes que sostienen que hay que morigerar las penas las sanciones para que no sean unas multas muy altas. Sobre este tema consideramos que si bien las multas leves podrían tal vez tener un menor monto, sin embargo, aquella que prevé sanciones muy altas que equivalen incluso a una prevención general a título de pena, deberían ser consideradas de gran porcentaje para evitar que las empresas hagan un análisis económico en el cual prefieran pagar la multa a respetar el derecho. Por eso es que se ha conversado con la Asamblea para que haya sobre las acciones que son menos gravosas una multa de menor carácter, pero sobre aquellas acciones que afectan a la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos y que son evidentemente dolosos, se establezcan multas que sean lo suficientemente ejemplificadoras para que signifiquen realmente una prevención general y que no faculte a las empresas a hacer este análisis económico que le menciono. Justamente, aquí la ley no busca recaudar recursos, pero sí es necesario imponer multas, sobre todo, doctora. Y efectivamente no busca recaudar recursos porque no es la finalidad de la norma. Lo que intenta es que haya un sistema preventivo donde se adelanten suficientes acciones para evitar que se produzcan usos inadecuados de la información. Si es que hay un uso que no debe producirse, hay un sistema correctivo y solo si es que después de estos ámbitos de prevención y de corrección no se han implementado las acciones debidas, hay un ámbito que se llama sancionatoria. De tal manera que lo que también estipula la norma es que a partir del cumplimiento del nacimiento de ella con la promulgación se tienen 2 años para que todos los responsables de tratamiento hagan una adecuación de esta normativa y puedan cumplir con lo que ella dispone, mejoren la calidad de la información, recopilen de forma adecuada los datos solicitando autorización, lo almacenen de forma tecnológica, es decir, se garantice todos estos series de principios, todas estas series de derechos y con ello hasta el final de los 2 años se pueda entonces determinar que tenemos en el Ecuador un ecosistema digital sano que nos habilite la ansiada confianza digital que permite precisamente que se potencien los negocios y que se potencien los servicios digitales. Ahora, con la aprobación de esta ley, pararemos esta fuga de datos personales que ha existido, esta filtración de datos personales que hemos mantenido en nuestro país, doctora. Tiene que ser un resultado de esta normativa que efectivamente se usen bases legales lícitas, donde todos los datos contenidos en ellos estén autorizados por los titulares, que yo sepa que he entregado mi información para que me den un beneficio bancario, un beneficio, un servicio electrónico, y por lo tanto que estas bases de datos que no son legales desaparezcan del mercado. ¿Por qué? Porque además las empresas que las tengan o las entidades públicas que las usen estarían cometiendo una transgresión y podrían ser sancionadas. Con esto se lograría que solo se usen bases de datos legítimas y además se utilicen con autorización de la ley o el titular. En la actualidad ha sido más visibilizado la utilización de los datos personales, doctora. ¿Perdone? En la actualidad, en la pandemia, ha sido más visibilizado la utilización de datos personales. Sí, lamentablemente la pandemia nos aceleró digitalmente. Y digo lamentablemente porque si hubiéramos tenido una ley de protección de datos personales, esto hubiera sido mucho más fácil de repotenciar y de lograr que se reactive el Ecuador de una forma más eficiente. Sin embargo, el temor que tenemos de dejar, por ejemplo, nuestros datos de tarjeta de crédito, nuestros datos personales por teléfono o por plataformas digitales, todavía impide
esta utilización masiva, sobre todo de canales de pago, de medios de pago y de canales electrónicos, que son los que ahora por necesidad tenemos que usar y que vamos a tener que seguir usando porque la pandemia no está por terminar todavía. Y esto, en consecuencia, nos pone un freno que ya deberíamos haber superado, porque si tuviéramos una ley de protección de datos personales, yo debería sentir tranquilidad de depositar mi información en una plataforma, de darles la dirección de mi casa, de darles mis datos de tarjeta de crédito, de decirles qué producto quiero y por qué lo deseo, porque tengo la certeza y la tranquilidad de que esa información va a estar bien cuidada. Lo mismo ocurre con el tema de la teleeducación y el teletrabajo, tener la tranquilidad y la certeza de lo que pasa en esas plataformas, esté seguro y esté protegiendo mi oficio, mi trabajo y además a los niños, niñas y adolescentes que usan esa plataforma. Lamentablemente, como no tenemos esta normativa, nos hace falta educación digital para capacitarnos a nosotros y poder ayudar a nuestros hijos para que nuestros niños sepan cómo usar tecnología y para que toda la sociedad contribuya de forma organizada a un solo objetivo, que es garantizarnos entre todos la seguridad de la información. Bueno, y eso es lo que nos pasa todos los días, lamentablemente. Nos llaman a ofrecer productos, préstamos, y esto es a diario. Yo creo que todos los ecuatorianos, y desconocemos cómo tienen nuestros datos personales. Solo con una ley podemos frenar esto que ocurre en nuestro país. Luego de esto, conocido estos criterios, doctora, la Mesa de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, se presta a elaborar un informe. ¿Cuánto tiempo se espera a ello? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ahora mismo tienen que elaborar el informe de primer debate en el que se incluyen todas las observaciones que se han realizado en el momento de la discusión en la Asamblea y aquellos que se presenten también por escrito, se realicen las correcciones del caso y se presente nuevamente para que se discuta en segundo debate. Eso es lo que justamente exhortamos a la Asamblea. Le invitamos a que este proceso incluya todas las observaciones que sean pertinentes y que lo hagan en el menor tiempo posible para que sea esta Asamblea la que le otorgue esta ley a la ciudadanía ecuatoriana, tomando en cuenta que es en este momento en el que más se lo requiere. Esperemos que para los próximos días. No tenemos fechas exactas, por supuesto, para todo ello, doctora. Tenemos los plazos legales, que son aproximadamente 15 días, un mes, dependiendo de las solicitudes de prórroga, pero insistimos en que consideramos que deben cumplirse incluso menores tiempos en garantía de que ahora, más que nunca, estamos usando medios digitales y no solo adultos, nuestros niños, niñas y adolescentes. Todo el Ecuador está usando más tecnología y por lo tanto se requiere esta regulación para que los responsables de tratamiento sepan cómo hacer su trabajo de forma legítima. Tenemos pocos días justamente y esperemos que se tenga ya esta nueva ley en el Ecuador, doctora. Sí, esperemos que efectivamente nos puedan dar esta normativa para empezar de forma inmediata su implementación. No tomamos en cuenta además que respecto de la región somos de los últimos países en tener esta normativa y eso también nos pone en una situación de desventaja competitiva porque tenemos que adaptar nuestros negocios, los servicios públicos y todas las relaciones que tenemos con el ciudadano para el cumplimiento de esta normativa, a diferencia de nuestros países vecinos, Colombia y Perú, que ya han estado en este trabajo varios años y que ya tienen muchos avances en estos procesos. Y con esto todas las entidades deberán estar sujetas a la regulación respectiva. Todas las entidades públicas y privadas. Y eso es súper importante porque no solo es una normativa para las instituciones privadas, también lo es para la institución pública, porque lo que se está garantizando es a la persona y cómo su información tiene que ser usada únicamente para aquella finalidad para la cual la ley autorizó. Estaremos pendientes y esperemos tener esta ley orgánica de protección de datos personales que actualmente está siendo conocida por la Asamblea Nacional del Ecuador y podamos contar con ello, doctora, en estos próximos días. Muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias también. Un gusto a todos los radioescuchas. Le agradecemos. La doctora Lorena Naranjo, directora nacional de Registro de Datos Públicos, pudimos dialogar en Al Día con Vigía. La voz de la Policía Nacional está presentando Al Día con Vigía. La seguridad es compromiso de todos. Al usar cajeros automáticos, cerciórate que nadie vea tu clave al digitarla. No aceptes ayuda de extraños. Vigía FM, por tu seguridad. Este podría ser tú. Vas a potenciar tus habilidades. Vas a superar tus límites. Para poder ayudar a la ciudad.